Tú eres mi admirado. Ah, gracias. La ministra, mi admirado, Agustín. Gracias. Hola, hola a todos, buenas tardes a los que se están conectando por acá. En los próximos minutos vamos a darle inicio a esta conferencia. Me gustaría mucho los compañeros que están conectados tanto en Meet como por Instagram Live que nos ayudaran a compartir el póster con el enlace para que más personas tengan la oportunidad de acompañarnos en esta conferencia que estamos desarrollando en el marco del postdoctorado en andragogía en las organizaciones. Esta transmisión en vivo en Meet y por Instagram la voy a compartir con la doctora Mary Angulo, ¿verdad? Una compañera de trabajo, una amiga a la que quiero y respeto mucho. Entonces nosotros dos en los próximos minutos estaremos dándole inicio a esta conferencia multimodal. Significa muchos modos. Nosotros estamos instalando esta conferencia en el piso 4 de la Contraloría General del Estudio de la Nación. Esos son los nervios, disculpen. En el piso 4 de la Contraloría General de la República, en la sede del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría del Estado, COFAE. También esta conferencia está siendo transmitida en vivo a través de una videollamada de conocimiento en torno a las organizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tenemos aproximadamente 40 programas de posgrado, entre los cuales vamos a destacar esta Nobel Maestría en Andragogía Mención Organizaciones, que puede dar pie a participar en los estudios del doctorado en estudios en la organización y relacionarlos también con los estudios postdoctorales en andragogía en las organizaciones. Esta es una decisión político-estratégica desde el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, que apuesta al conocimiento venezolano, nuestro americano, para seguir convirtiéndonos en una nación potencia desde lo político, desde lo educativo, desde lo organizacional. La Contraloría General de la República ha aceptado con mucho entusiasmo acoger el desarrollo de esta conferencia, por cuanto esta es una organización estratégica para el desarrollo de la nación. Y cuando hablamos de grupos, equipos de trabajo de alto desempeño, bueno, es importante que organizaciones como estas sean la sede para escuchar, discutir y debatir los planteamientos que desde la andragogía organizacional valientemente nos atrevemos a compartir. Además tenemos entre nuestros invitados doctores egresados en pedagogía crítica, en desarrollo de la ecología para el desarrollo, y tenemos una invitada especial, una querida amiga, entre estos doctores, amigos, aliados, quienes se vieron en la necesidad de aprender desde sus propias experiencias y realizar la autobiografía, cosa que ellos dicen, bueno, no habíamos hecho nada de eso, pero ahora, a raíz de haber estudiado en la Simón Rodríguez, logramos superar todos esos miedos, todas esas fallas que demostraban de alguna manera debilidad en cada uno de nosotros. Le doy la bienvenida a la doctora, quien tenemos por acá, como parte del equipo de alto desempeño de COFAE, nuestra querida amiga, es ministra, aunque por aquí todavía la llamamos ministra, la doctora Marian Hansen. Bienvenida. Tenemos también una de nuestras compañeras del equipo de alto desempeño que dirige la doctora Luisa Zambrano, la doctora Vanessa Azuaje y por supuesto varios invitados de COFAE quienes estudiaron con nosotros, nos conocen, nos conocemos, nos reconocemos
y en este momento está por allá la doctora Zulay también como parte del equipo. Le damos la bienvenida, le damos las gracias por estar aquí con nosotros. En pocos segundos iniciaremos nuestra presentación. Bienvenidos también a quienes están conectados vía virtual. Es un placer contar con ustedes, con su presencia, aunque sea desde la distancia. Gracias. Sí, yo creo que sí, ya podríamos comenzar. Vamos a poner esto acá para podernos ver todos, podernos vernos todos. Aquí. Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Eso no quiere decir que no le puedan decir a sus amigos, mira, vente que van a hablar de un tema buenísimo, que realmente es muy bueno. Voy a romper la formalidad del inicio de un espacio de aprendizaje así, empezando por el final. Gracias, Mary, por la oportunidad de compartir este espacio contigo para aprender y por haber concebido juntos una idea que nos hizo aprender. Aprender en términos de adaptarnos con mayor facilidad, armonía al espacio de trabajo en el cual nosotros hemos decidido trabajar. Esta computadora transmite esto. Ok. Entonces, bueno, empezamos, claro, como todos los que nos adscribimos a la irreverencia, a la insurgencia, desde otra manera. Gracias a mis compañeros de trabajo que están aquí presentes y a mis compañeros que están conectados en línea. Si me ven viendo a varias partes, porque hay varias audiencias y todas son igual de importantes. Bueno, fíjense, nosotros queremos compartir con ustedes un tema que nosotros proponemos para ser discutido en la maestría en andragogía, mención organizaciones, en estudios de la organización, en ciencias administrativas y en ciencias de la educación. Este es un tema que emerge desde nuestras experiencias vividas, porque una de las expresiones de congruencia es eso, es que una vez que nosotros nos hemos recibido como doctores de esta universidad a través de estudios abiertos por comunidades de aprendizaje, hemos elegido seguir desarrollando las vías epistémicas para proponer temas para ser discutidos y formen parte de los saberes, del conocimiento, ¿verdad?, que nos permita convivir en las organizaciones, en la comunidad, en la sociedad. Este tema que nosotros les presentamos a ustedes emerge en el contexto del postdoctorado Andragogía en las organizaciones. Yo tengo la oportunidad de participar como estudiante, pero también como parte de la comisión de este postdoctorado. Y todas esas dinámicas, lógicas, contradicciones, porque las hay vacíos, ¿verdad?, que hay que reconocerlos, ¿verdad?, nos permiten a nosotros visibilizar temas para mostrarlos con una doble perspectiva. Una perspectiva crítica, porque ambos somos doctores en pedagogía crítica, pero también con una perspectiva andragógica, porque estamos dentro de una filosofía institucional caracterizada por la andragogía, flexibilidad, experimentalidad, como más adelante lo veremos. Y también porque hay un empeño y un compromiso intelectual para hacer visible la andragogía en otros espacios no educativos, que es un reto. Y uno de los grandes aprendizajes de esta experiencia con mi compañera Mary tiene que ver que
para desarrollar este seminario no encontramos libros, no encontramos videos. Entonces tuvimos que parir lo que es un tema que es carne en nuestro mundo. O sea, que es un tema que lo vivimos todos los días. Entonces esto nos permite asegurar con valentía que es posible asumir la autobiografía como una episteme. Es importante ver la autobiografía. Muchos autores lo hablan y ustedes saben que yo soy fanático de Henry Hinojosa, ¿verdad? Entonces, la autobiografía tiene una riqueza. La autobiografía le permite a uno conocerse, reconocerse, redescubrirse. Pero el reto fenomenológico es cómo eso que yo vivo se relaciona con el conocimiento existente o con lo que estamos por conocer. Entonces, nosotros en privado, cada quien por separado y juntos, decidimos, bueno, vamos a hablar de cómo somos equipo. O sea, somos grupos, somos equipos, somos comunidad. ¿Qué somos? Entonces, bueno, en esas discusiones, ¿verdad? Apropiándonos de los planteamientos de los seminarios que vimos en este postdoctorado, que este postdoctorado tiene un componente propiamente andragógico que habla sobre la sociodidaxia andragógica, otro componente que tiene que ver con la sinergia en las organizaciones y otro componente que está con los proyectos sociopolíticos. Esos tres componentes, aunados a la reflexión autobiográfica, nos permitieron visibilizar esta propuesta que hemos llamado equipos de trabajo de alto desempeño. Lo lamento, tenía hambre, me comí el trabajo. No comí el trabajo. Equipos de trabajo de alto desempeño. Una mirada andragógica entre epifanías y resistencias. Entonces, bueno, siendo coherentes al asumir la autobiografía como episteme, decidimos presentar nuestro contexto organizacional autobiográfico. ¿Quiénes somos Mary y yo? Somos dos profesores universitarios con responsabilidades académicas y administrativas estratégicas en el Decanato de Posgrado y Educación Avanzada de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, cuyas experiencias, saberes, prácticas y conocimientos en torno a la participación en equipos de trabajo de alto desempeño nos facilitan tributar a la sustentación científica de la andragogía organizacional como área de conocimiento emergente en Venezuela desde la Universidad Simón Rodríguez. Siendo así, ¿cuál es nuestro propósito general? Visibilizar cuáles pueden ser los aspectos teóricos, experienciales, prácticos que la andragogía, la epifanía del saber y la resistencia transformadora se manifiestan en la gestión, construcción, conformación de los equipos de trabajo de alto desempeño en el contexto de una organización educativa universitaria pública de posgrado. En este proceso de reflexión surgieron muchas interrogantes y nos aventuramos a compartir con ustedes algunas. Entre ellas tenemos, bueno, ¿cuáles pueden ser los retos para liderar o participar en un equipo de trabajo de alto desempeño? O sea, ¿cuáles podrían ser sus retos y cómo uno se vincula con ellos? ¿Cómo puede comprender uno los equipos de trabajo de alto desempeño en función de la andragogía organizacional como campo emergente del saber? ¿Y cuáles son los principales aportes de la pedagogía crítica en función de las epifanías del saber, que es una construcción teórica de Mary, de la profesora Mary, y de las resistencias transformadoras, que es mi creación intelectual, dentro de estos equipos? Ve, sí, más acceso, ya vamos a dar más acceso.
Muy bien. Bueno, entonces, no es solamente lo autobiográfico que nos ha permitido visibilizar este tema, sino que en lo autobiográfico emergen algunas experiencias concretas desde las cuales abstraemos el tema. Por ejemplo, en mi caso, actualmente yo soy consejero de posgrado o director de posgrado, porque el nombre de la dirección es demasiado largo, entonces es mejor. Somos 6, 7 en el consejo de posgrado, yo soy uno de esos 6. Soy miembro del comité editorial de la revista Egresar, soy miembro del comité académico del postdoctorado, soy coordinador adjunto de una comunidad de aprendizaje, soy coordinador adjunto de un plan especial, del plan especial Todo Más Tesis, el plan especial T+T del decanato, y además soy miembro del equipo que lleva adelante el proyecto de la UNIDOC CEPAP, que es un centro de documentación. Esas son mis experiencias. Ahora Mary nos va a compartir las de ella. Fíjense, es un placer tenerlos aquí porque esto es una muestra de que el tema que nosotros estamos abordando en este momento es muy oportuno. Y es oportuno porque nos invita a ese encuentro con nosotros mismos y con los otros, pero además a revisar dentro de las experiencias vividas quiénes somos, por qué estamos aquí y por qué permanecemos. Y además, por qué queremos de alguna manera hacer aportes significativos desde nuestra experiencia a esa nueva mirada que tiene que ver con la reflexión crítica, con el pensamiento que nos permite abstraernos de algunas situaciones reales, pero que nos invitan a mantenernos, a continuar y a tratar en la medida de las posibilidades hacer lo mejor que tenemos como académicos. Tanto usted y yo disertamos en varias oportunidades cómo precisábamos la temática. Tuvimos la fortuna de estar acompañados por la decana, lástima que en este momento tiene otro compromiso académico porque ella vive asumiendo compromisos de los cuales no se puede escapar, pero ella fue una de las personas que nos permitió disertar a cada uno de nosotros mismos por qué trabajar el tema. Y les puedo decir que desde mi experiencia como coordinadora de promoción y proyectos de la Dirección de Interacción Comunitaria de la UDER, como coordinadora del núcleo interinstitucional, comando de las escuelas del Ejército, Universidad Simón Rodríguez, como directora de atención al personal de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Metropolitana, como directora de despacho de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Metropolitana y como directora de desempeño estudiantil de la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende, me resistía a volver a la academia. Yo realmente cuando salí como jefe de desempeño estudiantil del ELAN, quise dejar la academia a un lado. Me entró así como una especie de crisis donde yo me conectaba con esa resistencia de la cual más adelante nos va a profundizar Dustin, de quién soy y por qué no quiero regresar a la academia. Les puedo decir que esa experiencia me mantuvo aproximadamente 3 meses de mi vida sin querer nada con la academia. Me quería dedicar inclusive a la parte comercial, quería vivir otras cosas, porque sentía que dentro del espacio académico, oye, había una especie de lucha entre mi persona y quienes me rodeaban, familias, amigos, estudiantes, participantes, colegas de la docencia, colegas de otras áreas no docentes, que me decían, bueno, ¿hasta cuándo tú te vas a mantener ahí? Yo les quiero decir que una de mis primeras epifanías en ese momento fue, ¿cuál es la razón que te motiva a mantenerte en la academia? Indudablemente económica no era, pero sí era esa invitación a poder compartir un saber distinto, a poder comprometerme con qué cosas había aprendido y qué cosas me faltaban por aprender como adulta, porque además cuando uno llega a la etapa adulta, y no es un juicio para nadie, resistirse a algunas cosas. Ay, no, ya yo estoy cansada, ay, no, ya yo no quiero seguir.
ay no, eso no me gusta, pero resulta que esa disertación conmigo misma, a la que yo llamo epifanía del saber, me empezó a conectar con que, ajá, te quieres ir, pero ¿qué quieres hacer? Ah, como comerciante necesitas una formación específica para poder vender. ¿Tú tienes esa capacidad? Bueno, yo decía sí, yo tengo el verbo, tengo la palabra para vender, lo que me falta es afinar cómo vendo. Porque además quería vender en ese momento bisutería, o sea, a mí toda la vida me gustaba la bisutería, entonces yo decía, ya va, esa conexión conmigo misma te permite a ti vender bisutería. Pues resulta que no. Les quiero hablar de mis estudiantes del ELAN, 460 participantes de diferentes partes del mundo. Tenía gente de Nicaragua, de Ecuador, de México, de Bolivia, de Cabo Verde, de Sierra Leona, de Nigeria, de Kenia, de Guinea-Bissau, y me falta un país que era Etiopía. Esa gente, cuando yo me retiré como jefe de desempeño estudiantil, siguieron conectados conmigo vía, en ese momento no existía WhatsApp, vía Facebook. Y me decían, ¿por qué razón usted se va? Si usted es una de las pocas personas que nos invita a seguir en la lucha para poder ser médicos del mundo. Muchos de ellos me empezaron a escribir en diferentes idiomas y dialectos para decirme, usted no tiene nada que hacer en el comercio, porque su vocación, su entusiasmo nos invita a nosotros a permanecer estudiando. Entonces, mis experiencias anteriores, que no tenían nada que ver con el desempeño estudiantil, me decían, ajá, tú has estado en cargos gerenciales, en cargos que tienen que ver con esa visión andragógica desde la organización, ¿cuál es el motivo para irte de la academia, para desechar la academia? Si eso te ha brindado un escenario de reconocimientos, de experiencia súper enriquecedores. Y les puedo decir que además me encontré, no sé por qué, yo llamo eso una especie de señales, con mucha gente con la que había trabajado en un liceo en el Valle, había trabajado en una unidad psicoeducativa en Coche, donde se atendía a la modalidad de educación especial, en un liceo que luego se convirtió en escuela técnica, y razones iban y venían que entre la gente que conocía empezaron a invitarme a participar en grupos que me decían, no te vayas, tú eres en esencia una persona que tiene que estar en la academia, no te vayas porque aunque tú no lo creas, económicamente no tendrás las recompensas que tú quisieras, pero resulta que ese reconocimiento a la invitación de permanecer me hizo reconectarme conmigo mismo, revisar, y se me presentó nuevamente un escenario donde tuve la posibilidad de estar con una persona académica muy reconocida, que es la doctora Marina Esmeja. La doctora Marina Esmeja, a su vez, habló con otra amiga llamada Magaldi Telles, quien fue decana de educación avanzada en la Simón Rodríguez, y detrás de ella había una gran cantidad de gente de la universidad, del CIPOS, que me había dado clases. Entonces, cuando me los encontré en una reunión informal, toda esa gente empezó a preguntarme, ¿por qué te vas? ¿Qué es lo que te pasa que te quieres ir? Y resulta que entre una cosa y la otra, la disertación, la conversación, yo dije, no, yo pertenezco a este mundo. Yo lo que necesito es continuar mi formación para poder responder a los requerimientos de esa resistencia que tenía en ese momento y de la epifanía que se me estaba presentando con las señales de quienes, además a través del Facebook y de forma presencial, me estaban diciendo, no te vayas. Aquí hay un espacio para ti, por favor mantente aquí. Entonces yo tengo que decir que esa visión de la mirada de ser docente, de ser además los primeros pasos para convertirme en investigadora, yo decía, yo puedo estar aquí. Y les puedo decir que sí, yo me reté a mí misma y empecé a decir, este es el escenario que tú conoces. Tú toda la vida has estado, he tenido la fortuna de estar en las diferentes modalidades del sistema educativo venezolano,
he transitado desde la modalidad de educación especial, como se llamaba hace 20 años, hasta la educación universitaria. Transité por educación inicial, por educación básica, por toda la parte de bachillerato, incluyendo la educación técnica. Luego estuve en Misión Sucre, en Misión Riva, en todas las misiones que se creaban. Yo tenía la fortuna de, mira, tú puedes estar aquí, y yo afortunadamente, vuelvo y lo reitero así, afortunadamente tenía las competencias y las habilidades para estar. En los últimos, vamos a decirlo así, 4 años, he tenido nuevamente la fortuna de estar en diferentes escenarios en la Universidad Simón Rodríguez. He estado como apoyo de las comunidades de aprendizaje, entre esos COFAI, a quien agradezco. He estado como apoyo en el núcleo Caricuao, también agradecida con la doctora Mirjuri Palacio, con Héctor Vegas, quienes me brindaron la oportunidad de conectarme con este espacio. He estado con la doctora Luisa Zambrano en 2 oportunidades. Fui al principio de su gestión directora de cooperación, y en estos momentos me encuentro como directora de acreditación, agradecida con ella también, porque es esa gente que ha llegado a mi vida, que me ha dicho, desde la academia tú tienes muchas cosas que dar, que producir. Pero además he estado acompañada de la doctora Norgira Romero, anteriormente con la doctora Mireya Bolé, en el escenario del núcleo regional de posgrado Caracas. Entonces, es eso de que cada vez que me quiero ir o de alguna manera solicitar la jubilación, porque ya tengo más de 40 años de servicio, oye, algo me dice, no te puedes ir, tú todavía hace falta aquí, tú todavía puedes dar mucho más, y es eso a lo que yo llamo epifanía, ese reencuentro con uno mismo que permite despertar la inspiración en la familia, entre los vecinos, en los espacios laborales donde nos desempeñamos, con ese jefe que de alguna manera te dice, ya va, tú estás haciendo eso de esta manera, pero la que dirige soy yo, y a mí me gustaría invitarte a que me acompañes como yo lo veo. Entonces, no es, hay gente por ahí que me decía, no, pero que te grita, no sé qué. Yo considero, y soy de una familia muy numerosa que además es guara, donde los gritos son parte de la cotidianidad y de los afectos. Yo le digo a la gente que esa epifanía también me ha permitido reflexionar sobre que si alguien te grita es porque te está atacando, te está ofendiendo, te está haciendo daño. No. Desde mi experiencia les puedo decir que la epifanía en mi caso es a veces que me den un grito. Que me den un grito mis hijas, que me den un grito la nieta, que me den un grito el jefe que he tenido, que me den un grito los pares. Ojo, gritos no de alzar la voz, sino gritos de llamar mi atención. A eso es que yo llamo grito. O sea, en la academia se presenta mucho eso. Quienes somos docentes a veces tenemos que alzar la voz para ser escuchados, pero a veces también tenemos que bajar la voz y gritar en silencio para escuchar. La epifanía en mi caso tiene que ver con esa resistencia andragógica como adulto desde los diferentes escenarios donde me he desempeñado, que tiene que ver con el tema organizacional. Y afortunadamente quienes me acompañan ahorita como equipo de alto desempeño, que más adelante lo vamos a definir, son 7 personas distintas, 2 hombres y el resto somos mujeres. Entonces yo digo siempre que la epifanía me ha conectado con el mundo donde la mayoría somos mujeres, donde esa lucha entre nosotras mismas no tiene que ser solo con el rol de madre, con el rol de maestras, con el rol de docente, sino con esa que a veces le pasa la mano al compañero para decir, yo quiero hacer la ponencia contigo. Le doy la palabra a Dustin para que continúe. Esa es la epifanía, una de esas visiones epifánicas de las cuales he disfrutado en mi experiencia. Le doy la palabra a mi compañero. Muy bien, entonces, una de las cosas que aprendimos en el desarrollo en el segundo seminario de sinergia organizacional con la doctora Italia, es que hay que observar a la organización. O sea, en el Principito, no recuerdo el nombre del francés, dice que lo esencial es invisible a los ojos.
Entonces, yo tengo mucho tiempo viniendo a esta organización y voy y vengo, y a algunos nos cuesta pensar nuestra organización. En la andragogía organizacional hay una invitación a observar a la organización, a mis compañeros y a mí mismo, y a intentar encontrar relaciones, llamémosla por ahora, de subsistencia. Entonces, con la profesora Italia aprendimos en un ejercicio a caracterizar la organización. No es nada más, cuando uno asume la autobiografía como episteme, no es nada más mi vida y lo que no, hay otras cosas. Entre esas otras cosas, hay que identificar los lugares donde transitas y hay que tratar de verlo sentipensadamente, lo subjetivo y lo objetivo. Nosotros consideramos que para poder entender el concepto que nosotros traemos de equipo de trabajo de alto desempeño, es importante reflexionar sobre una propuesta de caracterización organizacional de nuestra universidad. Nuestra universidad, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, es una universidad pública. Ya eso marca una diferencia, que tiene 50 años de trayectoria. La universidad más antigua tiene 320, 400 años, que es la central. No me acuerdo. Los nervios no me dejan acordarme de algunos datos. 321, 303 ¿A cuántos? 300. Ok, entonces, una cosa es pertenecer a una organización que tiene 300 años y otra es estar en una organización que tiene 50 años de trayectoria. Somos una universidad nacional. O sea, la presencia nacional es un principio filosófico de la universidad, pero también somos multimodales. O sea, es un principio que se ha afianzado en los últimos años, especialmente con la pandemia, pero antes de la pandemia, con todas las complicaciones sociopolíticas, entiéndase el bloqueo que ha vivido este país. Y una de las características de esta universidad es que mientras muchas otras estaban cerradas, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez siguió abierta. Y hay testimonios de que aquí hubo encuentros de aprendizaje en plazas, en patios, en jardines. ¿Por qué? Porque hay un compromiso férreo con la educación como proyecto sociopolítico. Esa es una característica. Somos una universidad revolucionaria, como las personas lo quieran ver. Universidad chavista, universidad socialista, como usted la quiera ver. Pero eso somos en la Universidad Simón Rodríguez. Cuando uno revisa el concepto de doctrina y de ideas, tienes a los conservadores, tienes a los reformistas y tienes a los revolucionarios. Y no se puede esperar menos de esta universidad con el epónimo Simón Rodríguez. Un hombre que sabemos que, para los que no lo sepan, Simón Rodríguez, sobre todo los que están también conectados, ¿verdad? Simón Rodríguez fue comparado con un Sócrates. Pero a veces en las organizaciones, cuando tienes personas muy brillantes, muy críticas, ¿qué pasa con estas personas? Dan miedo y suelen ser rechazadas, excluidas, ¿ok? Entonces, somos una universidad experimental. ¿Qué significa experimental para nosotros? Que inventamos lo que a usted se le ocurra, pero en el marco de una legalidad, en el marco de una ética, en el marco de un común sentir. Entonces, en esta organización, la Universidad Simón Rodríguez, somos experimentales, somos andragógicos. Para los que no estemos muy claros de lo que significa andragógico, la andragogía es una expresión de la antropología, es decir, del estudio de la educación del hombre en diferentes etapas, pero especialmente del hombre adulto. Y salvo algunas excepciones, muchas organizaciones son compuestas y gestionadas por adultos. ¿Okay? Un adulto que tiene diferentes roles personales, profesionales, jurídicos, sociales y académicos. Y una universidad participativa y una expresión de que somos una universidad que participa es esta precisamente,
no hacemos la conferencia en el espacio seguro que es la academia, sino que venimos a la casa de un amigo. ¿Okay? Entonces participamos de la formación en espacios situados, participamos de la vida económica, de la vida productiva. Somos una universidad socioproductiva que todos los días cuando vamos a trabajar buscamos una forma de generar recursos, pero no solo financieros, sino conocimiento, saberes, prácticas, para reafirmar nuestro compromiso concreto con el desarrollo de una nación potencia. Entonces somos socioproductivos no solo por las estaciones experimentales, no solo porque sembramos, no solo porque desarrollamos actividades agropecuarias, sino que ponemos nuestro intelecto al servicio de otras organizaciones. Y una expresión de ello es que esta universidad es proveedor exclusivo de formación avanzada de PDVSA. Y que no es nada más dinero, es espacios, es colaboración, es cooperación. Esta es la parte organizacional bonita. Vamos a la otra. Somos una universidad inclusiva. Aquí tenemos experiencias de ambientes de aprendizaje con intérpretes en lenguaje de señas. Tenemos trabajos de investigación de atención a la diversidad, a la sexodiversidad, a la neurodiversidad. Somos una universidad sensible, pero no cristal. Sensible es que apuntamos a la pertinencia. O sea, nosotros no podíamos compartir con ustedes un seminario, una conferencia, un espacio de aprendizaje sobre equipos de alto desempeño, visto nada más en el lenguaje académico. En los próximos minutos verán que vamos a ir simplificando el lenguaje, porque en lo andragógico, la comunicación directa, franca, tranquila, eso es un aprendizaje, armoniosa, porque yo no hablaba así antes de empezar el postdoctorado. Yo tenía mucho de autoritarismo, no, ahora ya me di cuenta que para poder sinergizar con otro, yo debo ser más dulce, empático, más amable, con verle el rostro a la gente, comprenderlo, porque si no, el adulto se siente, porque el adulto le tiene miedo a ser humillado. Yo no sabía eso, porque uno se cree que uno es Superman y entonces a uno no le duele nada, si a uno le duele, hasta que a uno no lo salude. A uno le duele a veces. Somos una universidad estudiosa y rigurosa. A pesar de las matrices que andan por allí, tú le preguntas a cualquiera de las máquinas de inteligencia artificial y lo único que nos separa de las universidades Averú es que no estamos rankeados por ahora. Por ahora no estamos rankeados. Como somos así, sin protocolos abiertos, nos quieren invisibilizar, pero no nos dejamos. Hay gente que no le gusta hablar de la Simón Rodríguez, pero nosotros buscamos la manera de hacernos notar. Somos una universidad popular, que estamos con el pueblo. Nuestro principal, vamos a llamarlo en términos de marketing, que ahorita por los nervios no se me ocurre otra cosa, pero nuestro principal objetivo mercado, target, es el pueblo. Es el que no tiene computadora, es el que no tiene recursos, es el que le cuesta. Porque esa es la población a la que nosotros miramos fundamentalmente, en pregrado y en posgrado. Somos la universidad con los aranceles más económicos de todo el mercado universitario. Somos una universidad comunitaria, colaborativa y metodizadora. Y aquí le hago cuña a mi amigo Julio Valdés, que habla de la metodización como una propuesta epistémica nuestroamericana. ¿Qué significa qué cosa? Tengo un requerimiento vital, venir para acá a una conferencia. Yo genero los mecanismos para poderla llevar a cabo. Y mis mecanismos no son los mismos a cada uno de ustedes. Para comprender los los equipos de trabajo de alto desempeño, la metodización como concepto académico es importante. ¿Cuál es la concepción no académica o el lenguaje no académico de metodización? Todos los caminos llevan a Roma. Cada quien mata las pulgas a su manera. Tenemos un trabajo que hacer, cada quien lo hace. Hay formas más y menos eficientes. Pero desde la andragogía organizacional hay que elegir si yo acepto la forma del otro, si convivo con ella o no. Es una elección, porque el adulto elige.
O sea, el adulto elige en función de lo que quiere, de lo que le interesa. Bien, voy a darle otra vez la palabra a mi compañera Mary, porque ella nos va a conversar entonces de ese enfoque andragógico para los procesos de aprendizaje en las organizaciones de hoy, considerando la epifanía del saber. Ok, fíjense, trabajando y trabajando, yo no lograba definir a qué me refería yo con ese autorreflejo, ese autoencuentro y ese encuentro con otro. Yo no lograba distinguir cómo se llamaba eso. Entonces, leyendo y leyendo, yo toda la vida he sido rebelde y me encuentro en una iglesia que en esa oportunidad era la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús era un grupo de jesuitas que invitaba a contribuir a la práctica cotidiana sobre las ayudas. Ayudas de todo tipo, ayuda económica, ayuda alimenticia, ayuda de vestimenta y ayuda de acompañamiento. A mí me tocó hacer un ayudante de acompañamiento y yo decía, ¿cómo se come esto? ¿Qué es esto? Pues resulta que yo, para poder denotar las diferencias, empecé a buscar en términos religiosos qué era la Epifanía. Entonces, visité templos de Testigos de Jehová, visité templos cristianos, visité templos evangélicos, acudí en una oportunidad a un encuentro entre santeros, además de eso fui a un templo amazónico, fui también a un templo, ¿cómo se llama? Que por lo general es de hombres, los hombres se sientan delante y las mujeres detrás. No, los musulmanes ahorita me acuerdo y les digo. Entonces, además de eso, tuve la oportunidad de experienciar durante mi trayecto en Lelán con gente de la religión musulmana, que además aprendí a que las mujeres tenemos un rol distinto dentro de esa religión. Aprendí a la práctica, a la conexión del Corán. Yo decía, ¿pero qué es eso? Pero esta gente sí es fastidiosa. Y resulta que eso tiene toda una interpretación, ojo, no solamente religiosa, sino cultural. Entonces yo empecé a pelear conmigo misma porque las mujeres permitíamos en ese tipo de religiones el sometimiento. Ojo, descubrí en esa epifanía que para mí es sometimiento, para mí es resistencia, pero que para ella es parte de su vida, de su modo de ser y de su práctica cotidiana, de lo vivido en cotidianidad. Entonces esas mujeres empezaron a invitarme a que si a mí no me molesta porque usted está opinando sobre la religión a la cual yo pertenezco. Ojo, jóvenes entre 18 y 25 años que me invitaron además a conectarme con esa diferencia religiosa de por qué ellas desde su nacimiento habían permanecido hasta esa edad en la práctica religiosa de su preferencia. Porque además en esa oportunidad también tuve grupos de Haití y les puedo decir que viví experiencias complejas en relación a la cultura haitiana. Porque las mujeres haitianas tienen como una especie de ritualidad donde cada vez que les va a venir el periodo hay que acostarla boca abajo con las manos para arriba. Les puedo decir que aprendí por qué se hace eso. La mayoría de los haitianos, mujeres y hombres, practican una cosa que se llama budismo. Entre el vudú, una de las prácticas como que consagra la lealtad hacia otro es que tú seas sumiso. Y la manera de sumisar a la mujer es sentar la boca, acostar la boca manos con las manos para atrás para que no se le meta ningún espíritu maligno. Entonces, eso también tuve la fortuna y oportunidad de aprenderlo como jefe de desempeño estudiantil de la edad. Pero eso me hizo conectarme con lo que yo estaba buscando, que además es lo que una gran estudiosa argentina en el año 2019, que se llama Andrea Imaginario,
nos invita como a esa reflexión o a ese significado de mostrarse. Ojo, todas estas experiencias me permitieron, primero, a que el otro se muestre de una manera distinta a uno. Número uno. Segundo, a que yo me tenía que mostrar a mí misma qué era lo que quería y por qué estaba en ese escenario o en esos otros escenarios de búsqueda sobre la diferencia, no religiosa, sino espiritual, que tiene que ver no solamente con la práctica religiosa, sino con el conocimiento de cómo en un lugar se llama Biblia, en otro lugar se llama Corán, en otro lugar se llama Antiguo Evangelio y así sucesivamente. O sea, los libros sagrados tienen para cada religión y para cada práctica una forma de creer en ello. Entonces, ese mostrarse en mí empezó a aparecer como una visión que estaba por encima. Y empecé yo a replicarme, es Dios, es Jehová, es quién. Entonces, ese mostrarme del que habla Andrea Imaginario tiene que ver con la colaboración como una de las debilidades fundamentales que mostró la humanidad durante el siglo XXI, o ha mostrado la humanidad durante el siglo XXI, y especialmente luego de la pandemia por COVID-19. ¿Por qué razón? Porque nosotros empezamos a valorar y a evaluar lo que Dustin decía sobre la multimodalidad. Pero además yo decía, no solamente es una visión epifánica, sino que tiene que ver con ese saber propio, con ese saber que se muestra, del cual nosotros siempre hablamos y ustedes hablaron en diferentes momentos de manera personal y no tan personal, sobre sus propias experiencias. Entonces yo a eso lo destaqué como que tiene que ver con esa colaboración que nos compromete con nosotros mismos y con los otros, pero que además tiene que ver con la integración de opiniones, de reflexiones de todo tipo. Los niños pequeños reflexionan aunque no los creamos. Los adultos mayores, que inclusive han perdido la facultad de ser coherentes, reflexionan sobre sus experiencias anteriores que recuerdan. Pero además es ese siempre dar y recibir. Esas orientaciones que tienen que ver con los pares, o sea, con quienes ocupan una posición de liderazgo en tiempos determinados, pero que además inciden e influyen sobre nuestras decisiones. Es esa forma de comunicarlo. ¿Cómo me comunico? Gestualmente, puede ser. Verbalmente, puede ser. La imagen, puede ser. Pero hay maneras de comunicarnos que a veces no la entendemos como esa forma de ver, trascender y reconocer al otro o a las otras. Eso tiene que además, de acuerdo a mi criterio, tiene que ver con experiencias específicamente en adultos. Yo a esto no lo llamo, a pesar de que los niños tienen sus propias reflexiones y formas de pensar, yo refiero las epifanías especialmente en la etapa adulta. ¿Por qué razón? Porque cuando somos adultos nos encontramos con nosotros y con otros cuando nos gustan cosas y cuando no nos gustan. Pero eso que no nos gusta por lo general nos hace ver que eso que comentaba Dustin, que es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y por qué permanezco. Permanezco quienes somos docentes porque nos gusta lo que hacemos, porque donde estamos nos llenamos de ese elemento de fuerza que nos permite estar aquí y allá en diversos momentos. Pero quienes a su vez empiezan a estudiar en la etapa adulta, que es un poco esa invitación a la andragogía en las organizaciones, es vernos desde la mirada del otro. Fíjense, aquí el único hombre es el compañero Dustin. Entonces, por ahí hay un especialista en neuropsiquiatría que dice, las mujeres, después que nos convertimos en adultos, somos más consecuentes que los hombres. Somos más consecuentes, ¿por qué razón? Por la configuración de nuestro cerebro, que tiene que ver con las formas como nos comunicamos. Además tenemos la capacidad
natural de desarrollar esa parte. Continuamos. Esas experiencias que tienen que ver con ese conectar conmigo y con otros, me permitió poner altas expectativas a las capacidades que por supuesto tenía yo, pero que además tenía mis pares, quienes en diferentes escenarios me reencontraba y me encontraba, pero que además permanecían siendo docentes. Uno de esos ejemplos es nuestra amiga Marian. Marian, desde que nació, al igual que nosotros, anda en la onda de la docencia. Ella no se achicopaló cuando salió como ministra. Ella se mantuvo en el escenario de la docencia en otros espacios. Entonces tú dices, ¿por qué ella sigue? ¿Pero por qué ella sigue? ¿Pero hasta cuándo ella va a seguir? Y gente que nosotros conocemos, por ejemplo, la decana, la doctora Luisa Zambrano, ahora tiene una nieta que la tiene loca. Ella está igual que yo. Pero que ella sigue haciendo y produciendo cosas desde el escenario de la academia, de las cuales hasta ahora no nombra que se va a retirar. Eso además, esas epifanías además tienen que ver con que esa líder, que además para nosotros es una líder transformacional, porque sí nos ha transformado, nos invita a conectarnos con las habilidades que cada uno de nosotros posee. Para ser parte de un equipo de alto desempeño, tú tienes que potencializar las habilidades de quienes te acompañan, porque aunque eres una líder, no lo puedes hacer solo y siempre vas a necesitar de ese reencuentro contigo, pero además de las fortalezas que tiene otro para cada tema que se asume. Eso que tiene que conectarse, o que me conecta a mí y conecta a Dusty, cuando lo hablamos, tiene que ver con indefinidas condiciones y situaciones. Ojo, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, y yo diría que dentro de ese espacio laboral, ser miembro de un equipo de alto desempeño. Señores, estar dispuestos 24/24. No tener tiempo para cansarte, porque vienen actividades unas tras otras y tú además siempre la invitación es a prepararte más que el que tienes a la derecha o que el que tienes a la izquierda. Por competencia, no. Yo hablo porque esa invitación epifánica del saber es que yo misma debo revisar cuánto actualizo mis conocimientos, mis saberes, mis aprendizajes para poder compartir con otros en los diversos escenarios donde estoy. Entonces, un señor francés, Pajou, citado por Dill en 1998, habla de que el liderazgo del cual yo les hablaba, que es transformacional, tiene que ver con ese deseo como persona de permanecer y de quedarnos. O sea, uno puede decir de la boca para afuera, a mí me gusta ser docente, pero en tu práctica tú eres realmente docente. Las experiencias que tú has vivido te permiten ser docente, o esas experiencias te permiten ser participante, participante silente, participante oyente. ¿Ok? Entonces, esos principios del trabajo colaborativo que lideriza, en nuestro caso, y pongo el referente más cercano, porque es el que recuerdo ahorita, a pesar de que he tenido varias jefas, especialmente jefas, que han sido líderes transformacionales, especialmente en mí. Han transformado mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas y mi manera de socializar los diferentes momentos. Entonces, esos principios que tienen que ver con la colaboración desde la epifanía se destacan de la siguiente manera: el contacto sincrónico con mis pares, el aprovechar las habilidades individuales y colectivas, el compartir una meta común, o sea, somos equipo, pero compartimos una meta común a pesar de las diferencias humanas. El poder reflexionar acerca de un propósito definido, la discusión productiva, que es eso que surge desde el decanato como un plan todo más tesis, porque además nosotros somos receptores de otra gente que no pudo culminar su trabajo de investigación o su tesis
en la universidad de origen. La Universidad Simón Rodríguez le abrió el escenario para que no solamente usted cursara los programas regulares, el programa de estudios abiertos, sino que además tuviesen la posibilidad de egresar en diferentes programas de formación de posgrado a través de este plan. Pero además eso tiene que ver también con el tiempo para enseñar, para aprender y los nuevos desafíos personales y colectivos. Y un elemento esencial es ese respeto mutuo. Le doy la palabra a mi amigo Dustin para que continúe esta disertación que estamos haciendo, más que una conferencia. Bueno, estaba la epifanía del saber, un poco para cerrar, en los equipos de alto desempeño tiene que ver con ese líder, con esa lideresa que nos lleva a adaptarnos, a modificar, a eliminar y hasta introducir nuevos esquemas, patrones o modelos mentales, espirituales, inteligentes, que no solamente es la inteligencia artificial, sino que tiene que ver con una diversidad de inteligencia. También tiene que ver con ese comportamiento humano, depende del lugar donde nos encontremos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que alguien les comenta, ay, pero yo lo conozco como vecino y él es de esta manera, pero cuando está en el trabajo es de otra manera. ¿No les ha pasado? Por esa razón yo destaco ese pensamiento crítico que tiene que ver con el comportamiento humano, que está enfocado en nuestro caso y desde la mirada de nuestra formación como doctores, del pensamiento crítico, que además tiene que ver con el tema de lo sistémico, que intenta reestructurar y revelar las causas de algunos problemas que nos toca confrontar y de los cambios que se nos suscitan, que nos invitan, a los cuales nos incorporamos. Pero además tiene que ver con esa cultura del trabajo en equipo, de ese hacer, de ese propiciar nuevos aprendizajes para ti mismo y para otros. De eso que tiene que ver con qué cosas aporto desde la inteligencia, pero entendiendo a la organización andragógica, cómo podemos aprender a través de la acumulación de conocimientos que nos llevan a la práctica y a la implementación de nuevos modelos, de nuevas miradas, de nuevos paradigmas, de nuevos enfoques que se adaptan a la realidad existente. Por ahí hay muchos que dicen, ay no, yo no sé cómo ustedes viven en Venezuela, porque Venezuela está atravesando por cosas terribles, pero resulta que usted se va a lugares en Venezuela donde no tiene una silla para sentarse. Eso es terrible. ¿Cuál es la interpretación que le damos a una situación terrible? Usted va a un parque un día sábado, yo que tengo una nieta pequeña, y el parque está lleno de niños saltando por todos lados. Entonces, mi mirada es, eso es una situación terrible. Bueno, los niños afortunadamente lo ven divertido. ¿Cómo lo veo yo como adulto? ¿Cómo lo veo en otro escenario? Eso tiene que ver con ese saber epifánico. Pero además, para mí es fundamental las acciones que tienen que ver con el pensamiento crítico y sistémico. Con eso que me conecta, me reconecta y me vuelve a invitar a que lo que estoy haciendo ya no está actualizado. Tengo que aprender a actualizarlo, a ver la totalidad y no las parcelas, a incluir no solamente en las organizaciones públicas, sino también en las privadas, ese dominio personal que implica el actuar y ser coherente. Porque no es posible que a veces pensamos de una manera, decimos otra cosa y actuamos de otra manera. Para mí, esa epifanía del saber tiene que ver con estos elementos que mencionaba con anterioridad. Ajá. ¿Ya? Sí. Ok, entonces ahora los grupos y los equipos de alto desempeño en el trabajo, específicamente desde la resistencia transformadora, tienen miradas distintas. No es lo mismo un grupo que un equipo de alto desempeño. Le doy la palabra a Luis. Muy bien. Vamos a dinamizar ahora.
ser bidireccional o multidireccional. Nosotros tenemos una idea de lo que es un grupo y un equipo de alto desempeño. Tenemos una idea en nuestra mente. Cuando uno le habla en equipo de alto desempeño, ¿qué es lo que se viene a nuestra mente? ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Esa pregunta generadora. ¿Cómo es un equipo? ¿Conocen equipos de alto desempeño? En mí. Ajá, ¿por qué? Ok, muy bien, chévere. Ok, ¿qué otra persona? ¿Cómo es? En la vida real, ¿cómo son? ¿Aparecen en los periódicos? ¿Somos parte de un equipo o somos parte de un grupo? No aparecen en los periódicos. No aparecen en las redes sociales. ¿Cómo aparecen los equipos de alto desempeño desde la mediática? ¿Cómo son? ¿Cómo son? En el caso de nosotros, pues, tenemos un grupo y cualquier problemita y que no estemos aquí presentes, nos vamos comunicando y vamos a ir cómo los vamos solucionando, qué vamos a hacer, o sea, es la dinámica, pues Okay. es un compartir Para de mí, conocimiento. para mí el mejor equipo de béisbol son los Tiburones de la Guaira. Don Alante Magallanes. O Y sea, otros dirán los Leones ¿qué del pasaría Caracas? si nosotros intentamos relacionar con, porque eso es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿qué tengo yo? ¿Cómo es que lo pregunta? Porque es que no es tan ya va. No es fácil. No. ¿Por qué me gustan los Leones del Caracas? ¿Por qué me gustan los Navegantes del Magallanes? O los Guayquerías de Margarita, o los Bucaneros Porque, de Carabobo. Nosotros ¿Ah? nos hemos preguntado eso en algún momento. Se me cayó la cédula con los Guayquerías de Margarita. Adelante la compañera. Yo lo veía desde el punto de vista, bueno, como la doctora Lidia. Cuando el equipo, de acuerdo a la metódica o a las estrategias que se utilizan en el ambiente que tratemos de tener en el campo laboral, deportivo, se coacciona de una manera tan increíble a la hora de realizar, de lograr un objetivo. Ajá. En cuanto a las tareas inherentes a la actividad que vayan a realizar. O sea, que haya como que una comprensión, un entendimiento en el equipo, o sea, que la comunicación sea tan efectiva que logren esa Pregunto, desde lo andragógico, nosotros asumimos que todos los equipos, todo es color de rosa. no, para nada. Eso, y que, ajá, ¿ustedes creen que en el mismo equipo de baloncesto, de béisbol, no hay... Diferencias. No. Diferencias de No, criterio. Tiene que haberlas. Claro, lo que pasa es que justamente iba a finalizar con ese comentario, que indistintamente de las diferencias nos adecuamos a la metódica que más se ajuste, Ajá. como dijo usted al principio de su exposición, que caprichosamente la persona que esté liderizando ese grupo llegue como que es la más adecuada, ¿sabes? Nos adecuamos para lograr el objetivo, la que más se identifique con el grupo. Conecte. ¿Ustedes alguna vez escucharon, bueno, a lo mejor será una torpeza generacional, pero hay que hacerlo? ¿Ustedes alguna vez escucharon ese meme que sacaron de Spider-Man que dice que está viendo como un grupo de personas que dice quiero ser como ellos, vivir como ellos, comer como ellos? ¿Nunca lo han escuchado? A ver si navegamos más en Instagram. Es que yo soy Instagram adicto. Mira, en esta organización aquí no hay un grupo de personas con el cual me gustaría trabajar con ellos, me gustaría ser como ellos, la oportunidad de hacer un proyecto. No existe eso. ¿Sí lo hay o no? Si no lo hay, bueno, pero si lo hay... Ajá. Yo creo que lo hay. Aquí hay gente diciendo que sí. Claro que sí lo hay. O sea, en mi empresa, en mi organización, en mi universidad. Yo creo que un grupo de alto desempeño que está buscando resolver los problemas, Ajá. cayéndose a trancazos con el problema todos los días, Ajá. pero que además no solamente actúan, sino que estudian Ajá. con una condición sine qua non el estudio, y que bueno, y con pocos recursos. Miren, durante la preparación de este seminario, entrevisté no solamente mi zona de confort, no, o sea, también tuvimos que entrevistar a grupos de deportivos.
a los grupos de los gimnasios, A grupos religiosos. a grupos musicales, A grupos musicales. para poder, porque es que no teníamos de dónde ver. Entonces, fíjate, conceptualizando para aprovechar el tiempo, hay unas distinciones teóricos conceptuales. La revisión documental que hicimos y las entrevistas que desarrollamos nos permitieron hacer unas distinciones organizacionales. Primero, que una cosa es un grupo y otra cosa es un equipo y otra cosa es un equipo de trabajo y otra es un equipo de trabajo de alto desempeño. Así es. Los grupos de trabajo suelen caracterizarse por una relación verticalizada. Y aquí voy a entrar en comentarios odiosos, porque si no, no seríamos pedagogos críticos. Y si no, no sería duro. Y si no, no sería yo, gracias. Pero es que a usted no le ha pasado que usted, pero es que si yo no le digo cómo hacer las cosas, no las hace. Entonces, cuando nosotros revisamos, sobre todo un artículo de la Universidad de Carabobo, más o menos reciente, ellos enfatizaban que los grupos tienen una relación verticalizada, donde la responsabilidad por el logro de los objetivos es del director, coordinador, jefe, supervisor. Es él quien baja las líneas para que la gente pueda operar. Si él no las baja, no pasa nada. Entonces, también que hay una escasa colaboración. Y además, esto nos permite interpretarlo como equipos que están fragmentados o mecanizados. Entonces, quizás un aprendizaje para el día de hoy sea que ya yo sé que caló. Si yo no le digo lo que tiene que hacer, no lo hace en donde estoy parado. Y como somos adultos, y el adulto opera según lo que le gusta, sobre lo que él necesita. Y entonces es la noción de responsabilidad. Ahora, cuando hablamos de equipos de trabajo, y fue lo que pasó, sobre todo con las organizaciones culturales y deportivas, hay una relación horizontal. ¿Alguna vez vieron el meme que dice, dime que tengo hambre sin decirme que tengo hambre? Yo tengo una propuesta de artículo donde, en la parte de sociopolítica, donde dice, háblame de andragogía sin decirme que es andragogía. Es decir, lo que nosotros conocemos como andragogía está en las organizaciones, solamente que nosotros somos aventureros y decidimos llamarlo andragogía organizacional. Entonces, la horizontalidad, para quienes no lo sepan, o sea, el verse como semejantes, iguales, es el principio de horizontalidad andragógica. En un equipo, yo no soy el jefe que manda, no, tenemos que resolver un problema y tenemos que resolverlo entre los dos o entre los cuatro. Y si no lo resolvemos, juntos, la crisis. ¿Lo han vivido o no? ¿Okay? Hay una corresponsabilidad, los que trabajamos alguna vez en nómina. No, es que él no le dio el botón, entonces como él no le dio, pero si es una unidad, o sea, y pensamiento sistémico, efecto mariposa, que la nómina se pague a tiempo, que los archivos estén cargados a tiempo, que por ejemplo, que las autoridades lleguen nada más a ser autoridades, es una corresponsabilidad. No es nada más de la gente de protocolo, o sea, no, o sea, es una corresponsabilidad. Que el evento salga es un asunto compartido. Y entonces hablamos de varios conceptos similares. Participas, que es un principio andragógico donde yo tomo decisión. En lo andragógico la participación se relaciona con la capacidad o habilidad de tomar decisiones en conjuntos. Y colaborar para asociarse, compartir recursos, pero colaborar es también que no puedes tú, pero yo puedo, mañana tú. Hoy por ti, mañana por mí. En la vida real es que hay algo que ha pasado con Estudios Abiertos y en mi vida. Es que yo puedo hablar en lenguaje académico, rebuscado, bellísimo, pero el saber popular tiene las expresiones para uno poder comprender a la academia. Entonces, cuando todos hablamos para el mismo barco, que así lo dice el pueblo,
en ciencias administrativas y andragogía se llama sinergizar. ¿Okay? Entonces, esas son unas distinciones organizacionales importantes. Entonces, grupo, verticalizado, mecanizado, fragmentado, monotarea. Los equipos son horizontales y participativos, pero cuando hablamos de equipo de trabajo de alto desempeño, es tal equipo de alto desempeño en tanto fomente la autorrealización, que fomente la autorrealización de los miembros. Cuando yo estoy en un equipo de trabajo y yo me siento feliz, mamado, perdonen la expresión, pero es que tengo que conectar, cuando yo me siento exhausto, pero feliz, cuando yo sé, que eso lo aprendí también, que a mayor responsabilidad, mayor compromiso, con una influencer empresarial mexicana muy famosa, es decir, no sé si alguna vez le ha tocado trabajar con un tío, un padrino, un comadre, una no comadre. Yo me oponía a eso, pero si yo voy a ser de alto desempeño, mi autorrealización es compartida, porque como me lo enseñó Janet, que es la directora de administración, es que si el consejo va bien, yo voy bien. Si mis compañeros se sientan bien, yo me siento bien. Y las expresiones de autorrealización tienen unos indicadores. Por ejemplo, cuando tú vas a una organización y el aire funciona, las paredes están pintadas, el papel toalé está en los baños, cuando hay un cafecito así se ha recalentado. ¿Okay? Entonces, un equipo de trabajo, que no vamos a discutir la noción de trabajo, de alto desempeño, es de alto desempeño no porque logre todo, no porque sea el más exitoso en todo, el más famoso, es porque sus miembros se autorrealizan de forma colaborativa. Con respecto a la resistencia, que es la categoría en la cual yo más investigo, la resistencia como concepto tiene tres posiciones: una propiedad física de aguante, la fundamental en las ciencias naturales, filosóficamente es una virtud histórica. Para conciliar, para mediar, para convivir, es emergente porque nos sale en momentos específicos, ¿okay? Que implica procesos intelectuales, emocionales, sociales, para autorrealizarnos. O sea, si yo logro empoderarme de un proceso, de un sistema, no lo hago solo, lo hago con el otro, ¿okay? Para equilibrar ¿qué? Las amenazas sobre la organización. Y esto tiene que ver con nuestro contexto organizacional. O sea, nosotros estamos empeñados en que esta universidad sobreviva. Y por eso los estudios abiertos, por eso un postdoctorado en andragogía organizacional. ¿Por qué? Porque lo que no se mueve está muerto. No recuerdo el nombre de la persona, dice que movimiento es vida. Entonces, una andragogía organizacional en resistencia se relaciona con los equipos de alto desempeño porque la autorrealización es en grupo, es en colectivo, es en comunidad, sí. Ahora, para ir cerrando esta parte de la discusión, para discutir algunas otras cosas. Nosotros, en ese invento, vamos a llamarlo invento, en esa creación intelectual, nos arriesgamos a presentar unas categorías epifánicas y de resistencia para los equipos de alto desempeño. Para ello vimos a los equipos famosos, entrevistamos a algunas personas y nos dimos cuenta de los miembros de un equipo de trabajo de alto desempeño disfrutan su participación. Puede que estén estresados y amargados, pero están ahí, están ahí en ese equipo, porque el adulto tiene la libertad, a pesar de tener necesidades, de elegir dónde está. Si usted no quiere estar en este equipo, usted es libre de irse, para eso son las renuncias.
se revela la capacidad para aprender y desaprender, pero con otros. Y eso está relacionado con la inteligencia espiritual que nos presentó Elena Adam en el ciclo de ponencias de las inteligencias. O sea, un equipo de trabajo, y nosotros lo hemos vivido, nos equivocamos, nos salió mal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, lo mejoramos con la cabeza baja y todo, tú sabes, con pena. Aquí nunca pasó nada. Porque nos ha pasado. Y es mejor cuando es en equipo, porque la responsabilidad es compartida. Eso quiere decir que un equipo de trabajo de alto desempeño tiene un espíritu de cuerpo, colectivo, que es sensible a las dimensiones personales y profesionales. Y aquí Mario Alonso Puig dice que en tu trabajo tus compañeros no son tus amigos ni tus compañeros. Y él es muy famoso. Pero resulta que cuando uno se cambia los lentes, tú entiendes que tu compañero es un ser humano y tiene que haber algún tipo de conexión para poder ser equipos. O sea, para mí, Dustin Valer, es difícil verme en un equipo y no un chiste, una broma pesada, sensibilizarme entre la enfermedad del compañero. Por eso ayuda. Ahora, hay distorsiones, hay extremos que quizás a eso lo que Mario Alonso Puig se refiere. ¿Okay? La corresponsabilidad, ¿okay? Asumir a los compañeros como compañeros, no son competencias. Yo lo viví en el equipo en el que estoy. Yo hubo un día que dije, yo no puedo competir con esta persona. Es que no se trata de competir, pero es que tú ves que tú tienes compañeros que son súper eficientes, súper inteligentes, y tú. Y uno es hombre, uno tiene también su cosa ahí, que ¿cómo vas a permitir que tú estas mujeres? Pero son cosas de la cultura y tú aprendes, ¿ok? Son tus compañeros, eso es así, raritos como sean, pero son tus compañeros. Un aspecto importante de los equipos de trabajo de alto desempeño es que si yo no estoy compitiendo y yo trato de verme par compañeros y el adulto hace porque le gusta, es que y eso me recuerda a Bill Butterworth en un libro que se llama Equilibrio Vida-Trabajo, que trata de equilibrar o relacionar las necesidades de la organización, las colectivas y las personales. Cuando hay un proyecto especial y hay un bono, uno se vincula, hay una necesidad personal, hay una necesidad organizacional. Entonces uno busca cómo equilibrar y cómo gestionar el tiempo y cómo ser productivo con los demás. Un equipo de trabajo de alto desempeño es capaz de hacerse un lado para que el otro compañero brille. Porque entiendo, eso es como, si no voy a poner ese ejemplo, por tiempo. O sea, si tú sabes que un compañero es bueno para transcribir, déjalo que transcriba, déjalo, porque existe otra cosa que se llama la compensación. ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí está, es la última. ¿Okay? Entonces hay una compensación. Tú eres bueno en lo tecnológico, yo soy bueno en lo abstracto. Y esto nos recuerda, se me olvidó el nombre por los nervios. Sí, ya va. Es un norteamericano, no recuerdo si. Yo sé que ese es un hombre que dice que en esos procesos de compensación hay roles sociales, intelectuales y operativos. Entonces tú no ves que Messi, ¿qué posición juega Messi? Delantero, él es delantero, él no es arquero, ni en mediocampo. Ni es defensa. Entonces, en ese liderazgo se identifican las posiciones estratégicas y cada quien juega su posición. Es esa, porque ella es buena y se hace respetar y es respetado por eso. Se gestionan las contradicciones a lo interno. O sea, hay problemas, a veces hemos tenido problemas. Diferencias de criterio. Y está muy clara la diferencia entre lo personal y lo profesional, porque hay que equilibrar lo organizacional, lo de equipo y lo personal.
¿Ok? O sea, como dice Miguel Ruiz en uno de los 4 acuerdos, no te tomes nada personal y como dice Carl Jung, cada expresión de una persona es la proyección de una parte de su conciencia. Entonces, bueno, pero además, fíjense, nosotros tenemos en los diferentes escenarios donde nos hemos desempeñado actitudes en otros que nosotros muchas veces cuestionamos o criticamos por su manera de ser. Pero resulta que cuando usted revisa las individualidades de esa persona, lo que llaman ahora, que ahora se ha vuelto una costumbre, Asperger. Ustedes no han escuchado que últimamente todo el mundo es bipolar o es Asperger. Entonces, una persona muy inteligente, ese es Asperger. Una persona que es inteligente pero tiene variaciones de temperamento en situaciones, vamos a decirle, es bipolar. Últimamente, o en los últimos tiempos, diría yo, el tema de la actitud del que más destaca tiene que ser criticado nocivamente. Ojo con eso, nocivamente, ¿por qué? Porque nadie puede brillar más que yo. En un equipo de alto desempeño hay diferencias de criterio, pero no hay críticas nocivas de que tengo que sacar con una patada al otro. En un equipo de alto desempeño, la competencia, el despertar de las habilidades y de las potencialidades nos invita a la crítica que tiene que ver con la acción de lo cotidiano, de lo diario. Pero eso además, esa crítica no la hacemos solamente desde el espacio laboral, no, la hacemos desde el espacio familiar, desde el espacio comunal, desde el espacio colectivo y por supuesto la academia es un espacio que permea la disertación y las diferencias en relación a las miradas sobre cosas concretas. Hay gente que dice, a mí me gusta la teoría de Vygotsky, que se fundamenta en el constructivismo. No, pero ya va, yo no estoy de acuerdo con ella. Pero ¿por qué usted no está de acuerdo con ella? Por ejemplo, en mi caso, porque yo soy asidua lectora de Dussel. Y además, Dussel habla de esa filosofía que te invita a reflexionar sobre la vivencia no solamente tuya, sino lo que se construye en colectivo. Él además hace una crítica desde su mirada a que tú no eres perfecto, tú eres humano, pero tu invitación tiene que ser a pensar en que lo que estás haciendo se adecúa al momento y a las exigencias que como equipo debes cumplir. Eso además, elegir un equipo es permanecer. Y esa lucha tiene que ver con esa epifanía de la cual yo le hablaba al principio. Yo a lo mejor a veces me considero una líder transformacional cuando tengo enfrente participantes que yo le digo 4 cosas y ellos se las creen. No me lo discuten, porque ellos están en búsqueda de una cosa que se llama nota. Y hay docentes a estas alturas del partido que si un participante, estudiante, difiere de él, usted agarra y lo reprueba. Simplemente porque yo tengo el poder y el control de la nota. En los equipos de alto desempeño no se califica, pero se describe situaciones de gente que no va al ritmo que se necesita. Ya Dustin describía por qué somos un equipo de alto desempeño. Porque además nosotros nos consideramos en los actuales momentos miembros de un equipo de alto desempeño por 3 factores fundamentales. Somos débiles como seres humanos. Somos personas pensantes y críticas. Pero esas críticas nos permiten conectarnos desde este espacio universitario con el pensamiento robinsoniano, que nos invita a errar, a inventar, pero no cualquier cosa. Ojo, desde la academia, errar e inventar es revisar lo que estamos haciendo, surgir sobre nuevos escenarios y disertar con otros por qué razón lo que estamos haciendo es lo que se adecúa al momento y al escenario donde estamos. La otra cosa, y para cerrar, es la compensación entre ellos. Fíjense, ser equipos de alto desempeño es no solamente andar uniditos en lo laboral, es poder
diferir del otro, del jefe, del que está al lado tuyo, sobre las maneras de ver cosas que no solamente tienen que ver con lo crítico, no, es la reflexión sobre lo que yo estoy haciendo. En el equipo donde nosotros estamos actualmente, les decía, el plan T+T nos ha invitado a todos, pero en este último momento, quien no esté inscrito en un registro de investigadores no puede ser parte del plan. Miren por qué razón, y eso lo entendí yo luego de haber escuchado a los miembros del equipo. Porque si tú te estás investigando a ti mismo como universidad y no perteneces a una red de investigadores, ¿cuáles son tus argumentos para estar en un plan que te invite a investigar para poder compartir con otros qué es lo que necesitamos hacer en cada plan? El primero fue diferente al segundo y al tercero. Pongo el ejemplo del plan porque ese plan ha denotado una diferencia significativa e inclusive con universidades nacionales e internacionales. Nosotros ahora estamos vistos en las redes sociales, si ustedes lo ven, como una universidad que no solamente invita a esa filosofía andragógica de la conexión entre adultos y el reconocimiento con otros, sino que nos invita a revisar nuestras propias experiencias a pesar de que tengamos títulos de doctores, postdoctores y pare usted de contar. Todos los días hay una invitación desde los espacios, especialmente del posgrado, desde el posgrado, del decanato de posgrado y educación avanzada, a tener que actualizar lo que ya sabemos. Ojo, y no solamente con los participantes con los que tenemos encuentros académicos en diferentes escenarios. No, es esa invitación a compensarnos entre nosotros mismos y además aquel que de alguna manera tiene un conocimiento más variado, intervenga para que el resto conozca qué cosas hago. A eso se refiere la epifanía en relación al liderazgo transformacional, a que me reencuentro conmigo, pero a la vez invito a los otros a que me compensen en las debilidades que tengo, a que potencien y vean lo que no tengo y a que me inviten a participar de lo que podemos hacer como miembros de un equipo de alto desempeño. No me queda otra cosa que decir, todo esto lo vivimos, como dice el profe Julio Valdés, y antes de él yo escribía en mi tesis doctoral, al igual que el amigo Dustin, toda acción debe invitarnos a la reflexión, pero no a la reflexión solo crítica, sino a la reflexión de lo que estamos haciendo, para qué lo hacemos y cuál es el resultado de ella en términos de tiempos determinados. O sea, lo que yo hice hace 6 años no aplica a lo que hago ahora, a pesar de que esté asumiendo una responsabilidad parecida, no igual, parecida. En relación a eso, le doy la palabra a mi amigo Dustin para que logre cerrar nuestra presentación y poder finalizar la misma con unos videitos cortitos que les tenemos, que son de nuestro agrado. Bien, finalmente es agradecerles a ustedes por acogernos, por permitirnos compartir con ustedes los avances de este seminario, que es el cuarto componente del postdoctorado, que es un seminario autodirigido donde uno trae un tema, uno selecciona un tema, lo fundamenta en su autobiografía y experiencias vividas, lo sustenta académicamente, como hemos hecho el esfuerzo de hacerlo delante de ustedes, para conformar pues el compendio de investigación con el cual uno aspira a hacerse postdoctor. Bueno, finalmente quería mostrarles la última foto, la más reciente, de nuestra participación en este equipo, que nos ha inspirado, y la presencia femenina sigue estando fuerte, marcada, pues. Sí, porque están celebrando el Día del Padre allá abajo. Yo quiero terminar rápido para incorporarte. incorporarme.
Pero bueno, muchísimas gracias. Estos son mis compañeros y bueno, esperamos vernos en una próxima oportunidad. A los compañeros del postdoctorado que están conectados, la profesora Elena, a partir de este momento vamos a abrir un intercambio de preguntas, respuestas, en función que todavía nosotros estamos en el tiempo, pues. Entonces, bueno, y luego cerramos dándole las sí. gracias y pasando unos videitos que nos gustaría compartir, socializar con ustedes. Ajá. Ok, si hay alguno de nosotros que tenga alguna ¿Alguna pregunta. pregunta? Ajá, Vanessa. Ok, bueno, en principio felicitarlos por estos aportes teóricos. Me complace muchísimo lo que hoy escuché, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque sus compañeros de trabajo, que uno ve cómo se van evolucionando y están pensando y están creando cosas, entonces eso es muy bonito. Saberlo, conocerlo y compartirlo. Tenía una pregunta con el tema de la epifanía del saber. Sigo teniendo dudas con respecto al concepto, pero así como al principio, la epifanía es el ser, o sea, surge de la persona o se construye o se puede aprender. Eso es lo que no me quedó claro, ¿sí? Porque luego, o sea, por varios conceptos que pasaste, entonces ya va, o sea, al principio sentí que es algo que te ocurre, te pasa. Eso en principio fue lo que entendí, pero luego el desarrollo del concepto, yo dije, o no aquí, o esto es otra cosa, pero porque decía que, o sea, pareciera como que se aprende, que puede ser una habilidad aprendida. Entonces quería que me aclararas eso. Vamos. Hay tres elementos que surgen en la epifanía, y especialmente la epifanía del saber. Una es que tiene que ver con el ser, con esa esencia viva que está dentro de ti desde que estamos en la barriga de nuestra madre. Ese es un elemento que destaca la epifanía, porque si no nos conectamos con ese cordón umbilical que nos da vida, simplemente nos morimos. Entonces, uno de los elementos tiene que ver con ese ser, pero en la medida que nacemos y crecemos, la epifanía tiene que ver con ese aprender, que es todo aquello que no solamente tiene que ver con la evolución humana, sino que tiene que ver con esa esencia espiritual a la cual nosotros de alguna manera nos incorporamos, bien sea por imposición o por decisión. Cuando somos adultos, surge el tercer elemento del que tú estás preguntando, que tiene que ver con esa conexión reflexiva de por qué estamos donde estamos. La epifanía es ver en los otros, cuando somos adultos, que lo que estamos haciendo nos permite permanecer o irnos, nos permite reflexionar o simplemente quedarnos con eso y no hacer nada. Nos permite además conectarnos con esa mirada de lo que tú consideras que me invita a mí a despertar habilidades dormidas, potencialidades que no conocía y que a lo mejor al verte a ti, yo digo, pero ya va, yo también puedo hacer lo que ella hace. Lo que pasa que, lo que decía Dustin, las pulgas mías o los piojos míos, yo los mato de una manera y tú los matas de otra. Aunque yo tenga esa invitación epifánica a ser como tú, yo tengo mi propio estilo de hacerlo. Y en un equipo de alto desempeño es verse como un espejo en las habilidades, potencialidades que tiene el otro. A veces no necesariamente el que lideriza un día es el líder transformacional, ¿no? Hay diferentes momentos en que los miembros del equipo de alto desempeño pueden tomar ese liderazgo transformacional que me invita a hacerlo de la misma manera o de otra manera, pero con mi mirada sobre un hecho o un acontecimiento preciso. O sea, yo ahorita como equipo necesito que creemos, actualicemos, rediseñemos los programas. Por ejemplo,
Por ejemplo, ese es un Por ejemplo. ejemplo. Entonces, ya, para cerrar. Ajá. Entonces, la idea de ese saber epifánico es invitar no solamente a reconocer lo que ya tú sabes, sino todos los días aprender de los que son pares, bien sea a nivel de familia, a nivel de vecino, a nivel de trabajo especialmente, qué cosas estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuáles son los resultados de lo que estamos haciendo. Porque eso a su vez arrastra otras personas, arrastra otras situaciones que te permiten, ojo, ese evaluar al que estamos acostumbrados, especialmente de la docencia tradicional, a decirte, no, tú no sirves, tú sí sirves, tú estás reprobado, tú estás aprobado. Y yo le decía, por ejemplo, a los participantes del seminario, que los invitaba a ser parte de la red de investigadores, es que independientemente de que ustedes sean de la maestría de gerencia estratégica, nosotros como universidad estamos investigando. Por lo tanto, ustedes se tienen que unir a esa red y hacer investigaciones que tengan que ver, claro, yo le doy el lineamiento del tema, que tengan que ver, por ejemplo, en mi caso, del programa de ciencias en la educación. Todo el mundo puede opinar de qué hay allí, qué encontraron allí y cuántos trabajos desde nuestro escenario describen lo que es el programa. Y les dije, sí, independientemente de que ustedes estén cursando otro programa. Ojo, yo los estoy invitando a ellos desde mi mirada como investigadora, y esa es una manera epifánica de saber otras cosas, que no solamente tienen que ver con el programa que están cursando. Te doy la palabra. Por ejemplo, para yo entender la noción de epifanía del saber, me hice la pregunta, ¿qué debo seguir siendo yo? O sea, este equipo que yo tengo, con el que yo participo, se muestra en 6 dimensiones diferentes. Entonces, ellos me muestran 6 formas diferentes de ser. La epifanía que viene, bueno, ¿cómo hago yo para ser la séptima? Si lo quieres ver de forma geométrica, ¿cómo? O sea, a mí ellos se me revelan como que tengo que ser yo para seguir siendo de ese equipo. Así es como yo asumo. O para permanecer. O para permanecer. O sea, ¿qué se requiere para seguir siendo parte de ese equipo? ¿Alguna otra pregunta? Solo un pequeño aporte que no sé si lo consideran el concepto, ¿no?, de equipo de alto desempeño, que es el tema del objetivo común. Frente a las diferencias del equipo, Siempre hay un objetivo común. las contradicciones, todo lo que pueda haber alrededor de un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, etc. Lo que los une son objetivos comunes, Así. que queremos, metas comunes que queremos alcanzar. Entonces, esa es la gran diferencia entre espero que me digan qué es lo que voy a hacer, pero porque no tengo ningún compromiso frente a esas metas, a la diferencia de un equipo de alto desempeño donde todos remamos para el mismo lado, con nuestras diferencias, pero todos vamos a ese objetivo. Un objetivo común. No faltó. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, sugerencia de mejora? Los compañeros en línea, están los compañeros del postdoctorado, ¿alguna pregunta, alguna intervención? ¿Alguna consideración, además de las disertadas en la tarde de hoy? ¿Todo claro? Ajá, por acá. Ajá, no sé, el segundo que la profesora Vanessa, de la epifanía del saber, se puede resumir en 3 conceptos: ser, conocer y aprender. No, No, pero es la ambigüedad. no. La epifanía tiene más que allá. que eso, va mucho más allá que eso, que el ser, conocer y el hacer. Esos son elementos esenciales de la epifanía del saber, mas no son conceptos que lo rigen o lo encierran en una caracterización. Ellos forman parte de, pero no son la esencia absoluta de lo que es la epifanía del saber. ¿Está aclarada tu duda? Sí. Rosa quería indicarnos algo. Adelante, Rosa.
Bueno, yo lo que quiero es felicitar a Mary y a Lucy por ese constructo que están haciendo. Sé que aunque lo han presentado, está en construcción y me parece excelente que es la creación del postdoctorado, y de verdad que los felicito y bueno, y les deseo mucho éxito en eso que están haciendo, de verdad. Felicitaciones. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, afortunadamente, como hemos aprendido, hemos hecho un uso eficiente del tiempo. Ya va, ¿cómo hacemos para ver el video? El video, hay un Sí, sí. Voy a... Aquí, lo tengo acá. ¿Cuál de los dos videos? Vamos a pasar esto y el de por el pie. Ajá. Vamos a ver un video. Voy a compartir la pantalla para que vean unos breves videos. Dos videos sobre experiencias distintas de ser miembros de un equipo de alto desempeño. Ok, ya les voy a mostrar acá. Vamos a ver. Haberme oído, por haber aprendido de mí y por compartirme, por permitirme compartir esta experiencia llamada Epifanía. Si logran escuchar algo, no se escucha. Ahora sí. Dale volumen. Muchas oportunidades, entre ellas el haber sido llamado como mi amiga y profesora tutora, la doctora Saldivia. Por compartirme, por permitirme compartir esta experiencia llamada Epifanía. Fíjense, dentro del equipo en el cual nos encontramos usted y yo, está nuestro amigo Daniel. Daniel es el director de Secretaría de Posgrado y Educación Avanzada de la Universidad Simón Rodríguez. Me ha abierto muchas puertas, me ha abierto muchas oportunidades, entre ellas el haber sido llamado por mi amiga y profesora tutora, la doctora Saldivia. Esta es mi nieta que me vio trabajando y grábame. O sea, así son los nietos. Esta es nuestra decana. Y promotora de la teoría sobre la administración del dinero. Hoy, por invitación de mi amigo Antonio Valera, de la doctora Media Muro, fue invitado a hacer una pequeña reflexión en función de la resistencia y las epifanías en los grupos de alto desempeño. En este momento, reflexionando sobre lo que podría ser mi experiencia de estos dos eventos, sobre todo el de resistencia, entonces pienso en cómo yo lo visualice en propuesta teórica de la administración. Y aquí, en este momento, por ejemplo, puedo ver que sí, esa que llamamos la resistencia y la resistencia tiene vinculación con estas premisas que yo estoy trabajando. En primer lugar, hablamos de la premisa, pensar para el bien común, y es aquí donde se manifiesta para mí la resistencia. Esa idea de imaginar lo inimaginable por un proceso de resistencia ante lo que
yo estaba presenciando en las organizaciones en las que me tocó inicialmente gerenciar, allí el desdén, el desamor, el desapego con el que se llevaba a cabo la gestión administrativa era realmente para mí no aceptada. Era para mí una forma de resistir a que no podía ser de la misma forma. La manera como se presentaba la propuesta de una gestión en la administración era totalmente resistente, era hacer resistencia a eso que se venía haciendo. Por lo tanto, me planteo la propuesta de imaginar pensar, pero se ha pensado para poder erradicar esa forma clásica de hacer lo mismo, continuar sin modificar nada. Bueno, lo que se vio en ese momento en las instituciones de la que me había tocado llegar y explorar. Luego, imaginar en la segunda y la tercera premisa, imaginar si se puede integrarlo, y esperar cómo hacerlo. Entonces, por lo que interviene eso que llamamos epifanía, que es algo, si se quiere, un poco más esotérico, en el cual es pensar por la gente, buscar un imaginario colectivo, buscar en ese otro compañera la función de esa resistencia que también está aquí presente, es esa mirada resistente a no hacer lo mismo que nosotros. También está la invitación que estamos haciendo otros miembros de esa comunidad, y entonces empezar a buscar esa comunión en función de hacer la transformación, hacer los cambios. Y podríamos aceptar entonces esas propuestas que plantea la profesora Media Muro de los impactos. Es cómo nos vemos haciendo un colectivo para transformar, crear cómo hacerlo. Es esa experiencia espiritual, colectiva, amorosa, en la cual nos vinculamos para trabajar en pro de cambio. Y entonces queda la cuarta y la quinta premisa que tiene que ver con el amoroso del relator vinculado como parte de este proceso, ¿verdad? Que debemos desempeñar el equipo de éxito, el equipo cultural, el relator de desempeño, establecer hacer como pensando como actuar, haber estado todo el proceso para que otros equipos puedan hacer servicio con poder resultar estas actividades para cambios reales de producción. Es decir, que no aporte a que esta existencia. Pero tenemos otros más, pero los otros sí es verdad que no se escuchan, y cerramos poniendo uno de la doctora Nordira Romero, que es una de sí, que nuestras también nos compañeras y apoyó. miembro del equipo. Es la imagen que está allá, la naranja, pero no sé cómo, aquí está. Ella, fíjense, afortunadamente y tristemente, a mí me viene la musa epifánica en las madrugadas. Entonces en la madrugada, a las 6 de la mañana, empecé a escribirle a la gente para poder realizar estos videos que son una muestra de lo nuestro, de lo que cada quien vive en cotidianidad, pero que no está al norte, que no está al sur, que no está al este ni al oeste, está aquí en este país haciendo cosas maravillosas, a pesar de que allí hay dos personas que hablan de la epifanía y de la resistencia desde lugares lejanos. Nos hubiese gustado compartirlo con ustedes porque son experiencias de vida que te conectan en el escenario venezolano y en el escenario de migrante desde la epifanía y la resistencia. Entonces, esto nos lo escribió la doctora Nordira Romero, que es parte de nuestro equipo, y me dijo, no me da tiempo de hacerte el video, por ahí te escribí algo. Se los compartimos. Ella habla de que en un equipo de alto desempeño soy joya rara, la pieza maestra que completa el mosaico o archipiélago donde cada pieza es igualmente rara, única, singular. Ser parte de un equipo de alto desempeño significa que mi presencia inspira, motiva y eleva la calidad del trabajo. Adelante, sigue. No leo, viene la segunda parte, no la leo. Ok.
Cada logro es un reflejo de mi dedicación, de mi talento, esfuerzo concentrado y nada de trabajo duro, sino inteligente. Cada logro también es un testimonio de lo que puedo alcanzar cuando me comprometo con los niveles de excelencia en equipo, colectivo y bien común. Ser parte de un equipo de alto desempeño significa mucho más que solo contribuir. Significa dejar una huella indeleble, demostrando además que las mujeres pueden liderar, innovar y transformar. Así me convierto en una fuente de inspiración para otras, para otros, mostrando que el éxito no tiene género y convirtiéndome en una fuerza impulsora dentro de un equipo de alto rendimiento, creando un entorno de apoyo, éxito mutuo, trabajo en equipo y sinergia positiva. Este camino me convierte en un faro para otros, demostrando que cada logro es posible cuando se combina dedicación, talento y resiliencia para trabajar al lado y en relación con otros y otras igualmente corresponsables. Eso es un escrito de la doctora Norgira Romero, quien es otra miembro de nuestro equipo. Agradecidos con todos aquellos que se tomaron el tiempo para hacer los videos, lamentablemente, y el escrito, lamentablemente, otro de nuestros compañeros, por razones laborales y compromisos anteriores, no les dio tiempo de realizar el video, pero sin embargo nosotros seguimos, continuaremos, grabaremos, editaremos los videos y ellos seguramente en la propuesta final van a estar acompañando. Agradecido a quienes estuvieron y nos acompañaron, y yo agradezco especialmente, es un honor, una honra haber trabajado con Dustin, que a pesar de que estamos en el mismo equipo, han sido pocas las veces que nos hemos conectado para hacer este tipo de, vamos a decir, de papel que invita a la reflexión, a la conexión y a lo que yo llamo epifanía, pero él llama resistencia. Gracias por todo. Gracias. María. La podemos repetir cuando ustedes lo requieran. Lo vuelven a invitar. Claro, por supuesto. El tema, o sea, a pesar de que es postdoctorado y está dirigido a doctores y doctores, ¿verdad? El tema es inherente a todas las instituciones. Vale, ahorita seguimos. Yo quería leer algo que escribí aquí, no sé, como dijo la profe, desde la musa en relación a la epifanía, si estoy equivocada. Ok, adelante. Que escribí, desaprender aprendiendo, de acuerdo a las revelaciones, ¿verdad? Desde el amor propio y colectivo, para transformar el entorno laboral propio y el de otros. Maravilloso. Gracias. Qué bueno. A todos los... También quería aportar que nos pasa a todos, los que trabajamos en instituciones del Estado sobre todo. Creo que a ese tipo de alto desempeño hay que agregarle algo que está perenne en los estudios en este tipo, que es la incertidumbre. Es verdad. ¿Por Te qué? lo compramos, Porque nosotros en nuestro equipo, oye, se hace ese cuerpo, ¿no? Que decían ustedes, por un objetivo común, hay esfuerzos inmensos que se hacen, ¿verdad? Donde la gente deja la vida allí, ay, de repente te cambian el líder, te cambian la seña y todo se acabó. Y aquí no pasó nada, borrón y cuenta nueva, todo lo que se hizo estaba mal, y eso lo hemos vivido, que estamos tan curados. Entonces, bueno, a lo mejor nuestro equipo está tan curado en eso que a lo mejor Exacto. No le damos tanta relevancia. Pero hay gente que no tiene esa experiencia. Así. Y que le afecta, y que emocionalmente le afecta mucho y no sabe cómo lidiar con eso. Entonces, estos equipos de alto desempeño siempre están a riesgo de. Y trabajamos, bueno, tipo de Doma Santa, como amor y amor.
Así es. Sí. Es algo que te ayuda. Así es. A las personas que nos acompañaron desde Instagram y desde Google Meet, muchísimas gracias por acompañarnos. A algunos les hemos dado respuesta a sus inquietudes que tienen que ver con la compensación. Rápidamente, la compensación es un mecanismo en el cual, reconociéndonos, ¿verdad?, hacemos equipo para, con nuestras fortalezas, superar un reto, pero también nos entreayudamos para hacernos más fuertes. ¿Okay? Es como cuando yo te enseño a usar una tecnología, cuando te enseño a pensar de otra manera, esas nociones que se expresan como solidaridad y cooperación. A todos los que se conectaron con nosotros, muchísimas gracias, y para aquellos que quieran verlo en diferido, va a quedar este live para su posterior consulta. Aunque si lo replicamos en otra conferencia, en otro lugar, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Así que Gracias. muchísimas gracias a todos los por que se asistir. conectaron. Gracias, gracias.